1984. Un manual filosófico sobre cómo el poder distorsiona la realidad, borra la memoria y convierte el amor en un crimen. En este mundo distópico, los continentes se encuentran divididos en 3 superestados. Las naciones han sido devoradas por bloques ideológicos que se reparten el planeta, bueno, o lo que queda de él, Oceanía, Eurasia, Asia Oriental y el resto de los territorios disputados. En los años 60, decenas de bombas atómicas han sido detonadas y Londres ha sobrevivido. Es en Londres la tercera provincia más poblada de Oceanía, reducida a escombros y abatida por la guerra. Todo está bajo el control de una sola fuerza, el partido, su ideología, INCSO. Las casas están revestidas de maderas, ventanas remendadas con cartón, techos de lámina, muros caídos, problemas de tuberías y calefacción, yeso flotando en el aire a causa de las bombas y múltiples problemas más. Y esto se debe a que las construcciones están desde 1930. Aquí, la arquitectura en ruinas no solo representa un símbolo de pobreza, sino también una negación al progreso y al avance. Las casas siguen igual desde 1930, porque avanzar implicaría un cambio, y el cambio es peligroso para el partido, ya que puede costar su posición en el poder. Desde una mirada más profunda, podríamos decir que el partido no solo oprime el cuerpo, sino también oprime la memoria. La sociedad está fragmentada en clases. Miembros del partido, que estos representan el 2% de la población, personal de hacer funcionar el sistema, y en último nivel de la pirámide encontramos a los proles, quienes suman hasta el 85% de la población, sumidos en ignorancia, pobreza y sin posibilidades de movilidad social, entre muchas otras condiciones. Aquí es donde conocemos a Winston Smith, un funcionario del Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad, que irónicamente es el órgano encargado de falsear y manipular la realidad y la opinión pública. Era un día de frío y bañado de luz del mes de abril. Los relojes marcaban las 13 horas. Winston Smith se deslizaba a pasar con prisa a través de las puertas de cristal de Casa Victoria, logrando apenas entrar, evitando así una ráfaga de polvo. Al apenas entrar, el poste colorido y de alto resalte se hacía evidente donde se exhibía el rostro de un hombre, el Gran Hermano. Este cartel estaba por doquier. Donde fueras, era seguro que encontrarías alguno, con una leyenda grabada: el Gran Hermano te vigila. Al subir al 7º piso, una voz proveniente de una llamada telepantalla daba estadísticas sobre la producción de lingotes de hierro. Pero, ¿qué son las telepantallas? Las telepantallas son dispositivos audiovisuales obligatorios e instalados en cada hogar, oficina y espacios públicos en toda Oceanía. Las telepantallas no solo eran simples televisores, eran los ojos y la voz del partido para transmitir y recibir información simultáneamente, como discursos, cifras, slogans, anuncios de guerra, estadísticas falsas que glorificaban la gestión del Gran Hermano, altamente manipulados a fin de poder moldear la percepción de la realidad. Y me gustaría resaltar cómo estas telepantallas observan, escuchan y vigilan al individuo, creando una incertidumbre en ellos de nunca saber cuándo están siendo vigilados. Tal vez basta para inducirlos a la autocensura, para preservar el control mediante la intimidación y la vigilancia extrema. Por la calle se apreciaban propaganda del partido, helicópteros patrullando las calles y personas con el típico overol azul, símbolo perteneciente al partido. También, a lo lejos, se podía observar edificios gigantes que dominaban el horizonte, grises, imponentes, blindados contra el tiempo. Estos edificios eran ni más ni menos que los ministerios. En la novela encontramos 4 ministerios: Ministerio de la Verdad, o Mein Verdad en neolengua. Este ministerio era encargado de las noticias, el entretenimiento, la propaganda, la educación y las bellas artes. Pero su función real era destruir la verdad. Aquí es donde Winston trabaja reescribiendo documentos para que el partido siempre tenga la verdad y nunca se equivoque. Si hoy Oceanía está en guerra con Eurasia, entonces siempre lo estuvo. Si un traidor ha sido ejecutado, entonces se borra de la lista y nunca existió. Ha sido evaporizado, como lo dice o lo menciona Winston. Este ministerio, en pocas palabras, es la fábrica del olvido, Ministerio de la Paz, o Mein Paz, encargados de asuntos sobre la guerra. Su misión no es traer paz, sino todo lo contrario, el mantener una guerra perpetua para el partido, porque los conflictos externos mantienen unidos al pueblo y así justifica el control interno bajo la promesa de mejores condiciones. Ministerio del Amor, o Mein Amor, encargados de conservar la ley y el orden.
Este es el lugar más temido. No tiene ventanas, sus muros no tienen ecos y aquí se ejecuta la justicia, pero no como tú crees o no como la entendemos. En este centro de tortura y reprogramación psíquica es donde se llevan a cabo la readaptación de los individuos, lavándoles el cerebro y la represión ideológica. Aquí no se castiga, se convierte, se reeduca. Y por último, el Ministerio de la Abundancia, o Mind Abundancia, encargados de administrar el hambre y evitar que la gente muera por esta. La entrada a ciertos ministerios estaba estrictamente prohibida para empleados de otros departamentos, protegidas por alambrados e imponentes puertas de acero macizo, constante vigilancia, ametralladoras. Incluso se podían ver grupos de guardias patrullando por las diferentes avenidas que conectaran con estos edificios o estos departamentos. Winston se dirigió a la cocina y tomó un sorbo de Ginebra Victoria, una bebida de sabor áspero que actuaba como un sedante contra la realidad. Aquel trago embotaba sus sentidos, manteniéndolo aparentemente sereno y sosegado, bajo cierto control y, paradójicamente, coloreando su mundo de una manera más tolerable. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante una mesa situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco de forro rojo. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventas o ventas de antigüedades en un barrio miserable de la ciudad y al verlo sintió la necesidad de tener aquel libro en su poder. Por alguna razón, la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era lo normal, en la pared del fondo, desde donde se podía dominar gran parte de la habitación, estaba en la pared más larga, frente a una ventana. De este modo, Winston quedaba fuera del campo de visión de la pantalla. Y una vez a salvo de la telepantalla, Winston se dispuso a escribir en su diario. El diario lo podríamos simbolizar como una protesta contra la prohibición, porque el diario, en este sentido, no es solamente un desafío a las normas, sino un intento desesperado de afirmar la propia existencia. Como escribió Albert Camus, incluso en un universo absurdo, el acto de rebelión es lo que le da sentido a la vida. En un sistema donde el lenguaje es controlado y el pensamiento es considerado un crimen, Winston quiere demostrar que aún existe una mente quebrada. Winston no siempre escribe con intención clara, a veces es su inconsciente el que toma el control, como cuando deja que su mano grabe en el papel. Abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano. Es un estallido simbólico. Freud diría que lo reprimido siempre busca la manera de salir, y aquí se representa con tinta. No hay sujeto que hable, solamente la mente rota del individuo que es derramada sobre el papel. Otro punto que me gustaría interpretar del diario es que esta se mantiene o se manifiesta como un síntoma de la desesperación que Winston siente. No escribe por muchas otras causas, sino lo más sensato es que escribe para no volverse loco. El diario no está valorado en su contenido, sino en el acto mismo de escribirlo. Al escribir se vuelve un gesto sagrado, aunque sabe perfectamente que el diario lo está condenando a la destrucción, porque tarde o temprano lo van a agarrar y lo van, como él menciona, evaporizar. Cerca de las 11, en el departamento de registro, donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y se agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Emanuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Era el renegado que, desde hace mucho tiempo, que nadie recordaba cuándo, había sido una de las figuras principales del partido, con la misma importancia que el Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, como actos de sabotaje, herejías, desviaciones de fondos y traiciones de toda clase. Era el traidor por excelencia. Era el jefe supremo de un inmenso ejército, conocido como la Hermandad, que actuaba en las sombras, una subterránea red de conspiraciones que podrían derribar al Estado, infundiendo su ideología mediante un escrito, un libro lleno de herejías y todo tipo de traiciones a cometer contra el Estado y la buena Oceanía, conocido como el libro. En el minuto 2, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y gritaban a todo pulmón: ¡cerdo! ¡Cerdo! ¡Traidor! Enfurecidos, tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que salía de la telepantalla. Todos estaban exaltados, rojos, de pie y erguidos con deseos de venganza, tortura, muerte y sacrificios. La atmósfera electrificaba a todos, tornándolos contra su voluntad. El odio allí era más que evidente y contagiaba a todos por igual. Nadie escapaba.
Aquí encontramos los 2 minutos de odio. Cada día los ciudadanos debían reunirse y aglomerarse frente a una telepantalla para poder descargar su odio contra el enemigo. Los 2 minutos de odio no son simplemente un espectáculo grotesco de gritos y rabia, sino un mecanismo de control psicológico profundo. Son una estrategia de manipulación para implantar en los habitantes el odio, el temor, el rencor y la rabia hacia aquellos que poseen ideologías o pensamientos diferentes al suyo, enemigos del sistema, canalizando la agresión reprimida de la sociedad hacia un enemigo simbólico, construyendo así un sujeto obediente y efectivamente controlado. Y esta estrategia se repetía todos los días para recordarles al pueblo quién era el enemigo, en este caso Goldstein, y quién era su salvador, el Gran Hermano. Aunque inclusivemente nunca hayan visto sus rostros o pruebas de su existencia de ambos, aquí ambas figuras son simplemente signos vacíos que funcionan como una carga emocional, no por su existencia real. Los 2 minutos de odio representan uno de los instrumentos más usados y profundos para el control colectivo en 1984. Poco a poco, la silueta odiada de Goldstein se difuminó, cediendo su lugar en la telepantalla a la imponente presencia del Gran Hermano. Su rostro, rebosante de poder sereno y una calma enigmática, inundó la sala. Sus palabras resonaban con una autoridad innegable. Tejieron mensajes de confianza, apaciguando la tormenta emocional del público. Él era el protector, el guía, el divino pastor de todos. Y entonces el eslogan del partido resonó: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es poder. Al someter al pueblo ante unas condiciones deplorables y perpetuar la guerra constante manteniendo el orden interno, son sumidos en una ignorancia y en pobreza que los hace más fáciles de controlar y de evitar rebeliones. Desde una visión crítica, esta paz no es más que una represión sistemática disfrazada de estabilidad. Mientras el enemigo exista, el partido es necesario. Y mientras el pueblo tenga miedo, estará demasiado ocupado sobreviviendo como para rebelarse. Y así, la guerra es paz. El partido promete un bienestar común y colectivo a través del control total y plantea al Estado como el Gran Hermano. Es preferible estar de este lado de los buenos, del Social Inc., a caer en manos del enemigo. Ser esclavo del partido es vivir sin responsabilidad y a su vez son libres para adorar la ideología. La libertad es esclavitud. La voluntad, la valentía, la autenticidad consisten en aceptar las cosas sin cuestionarlas. No pensar, no dudar, es virtud en este sistema. Este lema encarga la lógica: quien controla el conocimiento, controla la realidad. Si logras que las personas ignoren su propia situación, se convierten en instrumentos obedientes del poder. La ignorancia es poder. El partido destruye el pensamiento crítico y al hacerlo convierte a los individuos en cuerpos útiles pero con mentes vacías. La ignorancia protege al sistema porque elimina toda posibilidad de una rebelión. Su perversión está en que no necesitan ser verdad fuera del sistema. De este modo, redefinen la realidad y justifican la opresión. Winston soñaba con su niñez y recordaba que había tenido padres y una hermana bebé. Sin embargo, muchos de sus recuerdos eran vagos. Tenía cierta certeza de que su madre y su hermana se habían sacrificado para que él viviera, o habían sido víctimas de las primeras purgas de los años 50. ¿Cómo saberlo? Pero eso había ocurrido hace mucho tiempo, quizás en tiempos de paz, si es que alguna vez existió. ¿Todo había sido diferente entonces? Pues, sin registros de ninguna clase sobre el tiempos pasados, le era imposible elaborar un resumen de vida. Winston aquí experimenta un momento de memoria fracturada. Recuerdos borrosos de su infancia emergen de manera caótica. Este pasaje no solo revela traumas personales, sino que encapsula la lucha entre la memoria individual y el control histórico del partido. Y esto aquí demuestra que la memoria es el último reducto de libertad, incluso cuando es fragmentada. El totalitarismo no solo elimina a las personas, sino también la posibilidad de tener un pasado y también aspirar a un futuro. Y me gustaría resaltar una frase, un lema del partido: el que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado.
Aquí la historia no es un conjunto de hechos verificables, sino un producto maleable al servicio del partido. Cambiando los documentos, las cifras y las noticias pasadas, se reescribe la realidad misma. Si el pasado puede ser alterado, sin resistencia, el presente se vuelve una ficción colectiva, aceptada por todos. Y aquí se muestra cómo el partido destruye la historia para que las personas no puedan reclamar nada, no puedan comparar, ni mucho menos recordar, porque al manipular el pasado se borra el recuerdo de lo mejor, de lo justo, de lo distinto. Así, el futuro queda clausurado, porque nadie puede desear lo que no sabe que existió. El partido no solo borra los hechos, también borra toda posibilidad. Tiempo después, Winston, al salir del ministerio, se encontró vagando por las calles proletarias, esos barrios olvidados, donde el olor a cerveza rancia y el murmullo de voces llenaban el aire. Caminó sin rumbo, perdiéndose kilómetros más allá de su departamento, como si cada paso lo alejara no solo del control del partido, sino de su propia mente vigilada. Buscaba contemplar la brisa agradable del mes de abril. Mientras caminaba, despejaba su mente tratando de darle sentido a incógnitas que lo asaltaban. Más adelante llegó a la tienda de antigüedades donde había comprado su diario, un lugar prohibido, lleno de objetos que el partido consideraba basura ideológica. Al entrar, el eco de sus pasos le recordó que ese pequeño cuaderno rojo era su única rebelión. Observó objetos, le recordaban el pasado. Al salir de la tienda, Winston meditaba sobre las antigüedades y el poder regresar algún día, ahora por un cuadro. En su caminar, se topó con la chica del departamento de novela, una joven de cabello negro. ¿Acaso lo estaba espiando? ¿Era un espía? ¿O un miembro de la policía del pensamiento? ¿Qué debía hacer? Debía actuar, eliminarla, tenderle una coartada. Todo esto volaba con rapidez e intrigaba los pensamientos de Winston. Era media mañana, en el departamento donde trabajaba Winston. Hacía ya 4 días desde su encuentro con la chica de cabello negro. Caminaba por un pasillo cuando de pronto ella apareció, con una venda cubriendo una lesión en el brazo. Al acercarse, ella tropezó, cayendo sobre la lesión y ahogando en un grito de dolor. Winston, con una amabilidad que hasta le sorprendió, la ayudó a levantarse. Todo sucedió muy deprisa, apenas unos 30 segundos. Luego retomaron su camino, pero Winston sintió el roce de un papel en su mano, un mensaje discreto, casi un secreto compartido en medio de la simulación del accidente. De vuelta en su cubículo, Winston despegó el papel. 3 palabras, una revelación: te amo. El tiempo transcurría. Winston se perdía en un laberinto de idealizaciones y conjeturas. Anhelaba verla, sentir su presencia, pero la oportunidad se resistía. Finalmente, el destino les concedió un encuentro, no más de 15 segundos. Durante meses, sus citas clandestinas apenas duraban unos 15 minutos, encuentros en puntos muy estratégicos de aquí para allá. Y en todo esto, la relación que lleva Winston, me gustaría tomar un tema que es la castidad que tienen los jóvenes hacia el partido y cómo esto se relaciona con la adoración misma a la ideología del Social Inc. El régimen promueve la castidad entre sus miembros como una forma de canalizar la energía sexual hacia la adoración del Estado y su líder. La negación constante de una necesidad humana básica puede generar frustración, resentimiento y hostilidad, ya que los deseos reprimidos pueden manifestarse de formas alternativas, a menudo de manera distorsionadas o destructivas. Pero aquí el partido se las ingenia de un modo de guiar todas estas frustraciones hacia el enemigo. Por eso hay la importancia de los 2 minutos de odio. Esto crea individuos deshumanizados, aislados y susceptibles a la manipulación y el control emocional, a su vez más dependientes del Estado y reduciéndolos a meros instrumentos. La energía sexual se suprime, se sublima y se redirige hacia la glorificación del líder, en este caso que es el Gran Hermano, y la ideología del partido, que se convierten en una veneración casi religiosa. Bueno, ¿se acuerdan del señor Charrington de la tienda de antigüedades donde Winston adquirió su diario? Bueno, pues este ni pestañeó cuando Winston le propuso alquilar el cuarto de arriba del local. No había telepantallas, un milagro en Oceanía. ¿O sí? Entre el polvo, un agujero de ratón y un viejo cuadro de los años 30, ese cuarto se convirtió en el único lugar donde Winston y Julia podían ser humanos, sin que el Gran Hermano los vigilara. Una mañana cualquiera, en el Ministerio de la Verdad, alguien estaba ausente. Syme, un genio partícipe de hacer posible la 11ª edición del diccionario de neolengua. De aquí quiero retomar la neolengua.
En este mundo, el idioma es recortado, pulido y envenenado. La neolengua no solamente busca destruir el pensamiento, las palabras, sino reducir el rango. Su propósito era estrechar el campo de conciencia para que ningún pensamiento ajeno a los principios del Social Inc. o Insong pudiera siquiera ser concebido. Como menciona el filósofo austriaco Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del mundo. Todo lo que podemos entender o pensar depende del lenguaje que usamos. Si no existiera una palabra para algo, eso algo prácticamente no existe en tu realidad. Si eliminamos la palabra libertad, la gente ni siquiera pensará en ser libres. La libertad se redefine como libertad de obedecer o disfrutar la libertad de servir y de adorar el partido. La palabra existe, pero su nuevo significado anula su esencia. La neolengua convierte esta idea en una forma de dominación. Si elimina las palabras como libertad, justicia o incluso injusticia, también eliminas el pensamiento que las hace posibles. Para destruir la libertad no basta solo con censurarla, sino también hay que hacerla prácticamente impensable. Así, el lenguaje dejó de ser un medio de expresión para convertirse en un instrumento de control ontológico que moldea al ser desde las palabras que puede o no puede usar. Winston avanzaba por el pasillo del ministerio. La figura inconfundible de Oberyn se hizo presente. Sus palabras, un elogio a los artículos de Winston en la neolengua para el Times. En lo profundo de su ser, Winston alimentaba una llama secreta de que Oberyn fuera uno de ellos, un alma rebelde que compartiera su aborrecimiento hacia el partido. Entonces, la invitación de Oberyn resonó en el aire. Una propuesta a su propio departamento para examinar la 11ª edición del diccionario de neolengua. Más tarde, en el refugio de Winston y Julia, mientras meditaban la invitación, ambos aceptaron ir. Al llegar a donde estaba Oberyn, los nervios y la duda los asaltaban cada instante. Creían haber cometido una equivocación, pues ¿qué pruebas tenían de que Oberyn fuera un conspirador político? Solo un destello de sus ojos, una observación equívoca que hacía creer a Winston que ambos detestaban todo lo relacionado con el partido y una mala interpretación figurada en sus sueños. Oberyn se levantó de su asiento y se dirigió a la pareja, no sin antes apagar el botón de la telepantalla. Julia y Winston quedaron boquiabiertos, ya que solo los miembros centrales podían apagar, aunque fuera por unos breves 30 minutos, sus telepantallas. Un privilegio diminuto en apariencia, pero inmenso en significado. El silencio dominaba el ambiente. Winston habló. Hemos venido porque creemos que existe un movimiento clandestino, una especie de organización secreta que actúa contra el partido y que tú estás metido en esto. Queremos formar parte de esta organización y trabajar en lo que podamos. Somos enemigos del partido. Somos criminales del pensamiento. Oberyn se dirigió hacia ellos, seguido de unas preguntas dirigiéndose especialmente a Winston. ¿Están dispuestos a dar sus vidas, a privar la vida de otros? ¿Están dispuestos a hacer trampa, a falsificar, a hacer chantaje, a hacer todo lo que pueda causar desmoralización y debilitar el poder del partido? Entiéndanlo, que tendrán que luchar a oscuras. Más adelante les mandaré un libro revelador sobre la naturaleza del partido. Cuando hayan leído el libro, serán plenamente miembros de la hermandad. Y me resulta profundamente revelador cómo Oberyn le hace una serie de preguntas a Winston, en las que se enumeran actos totalmente extremos. ¿Están dispuestos a privar de la vida, a traicionar, a mentir, a hacer chantaje, a destruir inocentes, todo por la causa? Estas preguntas simulan ser un juramento revolucionario, pero en realidad reflejan exactamente los mismos métodos que el partido emplea para preservar su poder. Es decir, Oberyn no les propone que rompan el sistema, sino que lo apliquen pero con otro nombre. Esto muestra una paradoja muy trágica. La supuesta rebelión no escapa del lenguaje y la lógica del poder que critican. Lo que en apariencia es una organización subversiva reproduce los mismos mecanismos de manipulación, crueldad y represión del régimen. En el fondo, lo que se le exige a Winston no es una ética alternativa, sino que está dispuesto a convertirse en el mismo monstruo que combate, pero con un nombre totalmente diferente. Oberyn prosiguió: si cayeran en manos de la policía del pensamiento, nadie los buscará. La hermandad no puede ser barrida porque no es una organización en el sentido corriente de la palabra. Nada la mantiene unida a no ser la idea de que es indestructible. Y aquí me gustaría retomar que a simple vista todo lo que dice Oberyn es muy ambiguo y hasta da señales de precaución. Todo el discurso de Oberyn se mueve en un terreno muy poco claro, donde la desconfianza está normalizada. No hay certeza, solo consignas y medias verdades. Esto anticipa la gran revelación posterior y a la tragedia que conlleva. La hermandad es una trampa.
Tiempo después, pasado la semana del odio, Winston, en el pequeño cuarto del señor Charrington, dueño de la tienda de antigüedades, descansaba mientras esperaba la llegada de Julia. En él tenía el libro que Oberyn le había proporcionado. Julia llegó al pequeño escondite. Exhausta, se recostó y mientras dormía, Winston leía para ella el libro. La lectura no ofrecía esperanza, solo la amarga afirmación de una verdad devastadora. El cansancio los venció y se quedaron dormidos, envueltos en una falsa sensación de refugio. Cuando despertaron, al observar por la ventana, recuerdos e ideas los invadían. En un silencio, una tercera voz apareció. El cuadro viejo cayó, revelando que detrás se escondía una telepantalla, y todo este tiempo fueron observados y grabados desde el primer día. Una voz metálica y cruel les ordenó no moverse. El miedo los inmovilizó. Hombres irrumpieron el cuarto. El partido no solo los atrapa, sino que va a borrar todo indicio, todo rastro de su rebeldía, de su vínculo, de su yo. En ese instante final, lo más doloroso no fue el miedo, sino la pérdida de toda esperanza. Winston sabía que todo había terminado y ya no había nada más que hacer. Desde el primer momento en el que escribió su diario, en el que entró a la tienda de antigüedades y en el que decidió tener esa relación con Julia, sabía que tarde o temprano lo iban a atrapar. Winston, totalmente desorientado, no sabía dónde lo habían trasladado. Seguramente en el Ministerio del Amor, pero ¿cómo saberlo? El espacio en el que Winston está recluido está diseñado no solo para encerrarlo físicamente, sino para desintegrarlo en todos los niveles: emocional, sensorial, temporal y psicológico, acompañado de una muy mala alimentación, incomodidad y ausencia de estímulos sensoriales y humanos que van contribuyendo al deterioro físico y mental de Winston. Tiempo después, vio entrar a Oberyn con un guardia más, quien le dio un golpe tremendo en el codo haciéndolo caer de dolor. Winston aún no comprendía que el golpe inicial en el codo era solo el inicio de una tortura diseñada para arrancarle confesiones de crímenes inexistentes o inventados: espionaje, sabotaje, traición, asesinato. Tras el tormento físico, siguieron las torturas psicológicas, destinadas a humillarlo, a destruir su mente, para finalmente vaciarlo por completo. Y aquí me gustaría tratar este punto. Las confesiones absurdas que hacen declarar a Winston no tienen como objetivo descubrir su participación en contra del partido, sino destruir su capacidad de distinguirlos. Si logra aceptar mentiras evidentes, como que cometió crímenes imposibles, entonces su conciencia ya ha sido vencida. La frase "quien controla el presente, controla el pasado" toma todo el sentido aquí. La realidad no es lo que ocurrió, sino lo que el partido dice. Y si todos lo creen, esa falsedad se convierte en una verdad. Así, cuando Winston es torturado, no solo su cuerpo es doblegado, también su pensamiento. Lo más inquietante es que, después de tanta violencia, llega a ver a Oberyn, su torturador, con afecto. Esto no es una contradicción, sino el resultado de un proceso de descomposición total del yo. Winston se aferra a quien lo destruye, porque ya no tiene nada más, ya no tiene a nadie. En este punto el partido ha triunfado, porque la verdad ya no importa, la realidad ha sido reescrita y el amor ha sido desviado a quien lo somete. Otro crimen del totalitarismo no es privarte de tu vida o la libertad, sino amar tu propia esclavitud. Al final, todo aquel que entre en la habitación 101 es vaporizado simbólicamente. Ante tales torturas y lavados de cerebro, quedan solo cuerpos vacíos, aquellos que nunca más volverán a ser ellos mismos, ni experimentarán emoción alguna o relación social con los demás. La habitación 101 no es solamente una sala de tortura, es la culminación del poder totalitario, donde el amor y la libertad mueren, y nace el profundo amor hacia el gran hermano. El proceso de Winston desde su detención hasta su destrucción es una tragedia filosófica de cómo un sistema totalitario no solo controla los cuerpos, sino que configura las mentes, destruye los afectos y borra el yo. La habitación 101 no es solo un lugar de tortura, sino el símbolo de un poder tan absoluto que puede definir la realidad, manipular el tiempo y destruir el amor. Al final, Winston no solamente pierde su libertad, sino también su alma, vagando por ahí.